Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, Tu Palabra para Encontrar el Camino. Hoy es 2 de septiembre del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el libro de Eclesiastés, capítulos 1 al 3, y la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 12, perdón, Eclesiastés 1 al 3 y primera de Corintios 12. Bueno, hoy estamos comenzando, ayer comenzamos un nuevo mes y en nuestra lectura o en nuestra guía de lectura del devocional, como ha sido nuestro énfasis en este año, donde hemos venido leyendo y estudiando también, según el tiempo nos lo ha permitido, acerca del fruto del Espíritu Santo, el fruto que, como dice el texto que tenemos en la imagen de Apocalipsis 22, que el Señor promete que habrá un árbol de vida y ese árbol de vida dará 12 frutos, uno para cada mes. Hemos visto entonces en el Nuevo Testamento 12 frutos que provienen del Espíritu que el Señor ha querido, fruto de la semilla que el Señor ha querido plantar en nuestro corazón, que se conviertan en evidencias de la obra del Espíritu Santo sobre nosotros. Este mes, seguramente en su guía devocional que usted tiene o le llegó, eh, hablamos de la templanza. Jesucristo es templanza. Y esta palabra templanza, que viene del griego ekkrateia, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento. Una de ellas se traduce en la carta de Gálatas capítulo 5 como templanza, dos de ellas se traduce como dominio propio y en la carta de Pablo a Tito lo traducen como sé dueño de ti mismo, ¿sí? Todas y cada una de ellas pues son obviamente expresiones parecidas cuando hablamos de templanza, de dominio propio o de ser dueño de sí mismo. Esta virtud, este fruto del Espíritu del Señor, tiene que ver con una continencia, autocontrol. Y lo define la concordancia Strong como eh, aquel dominio que proviene de uno mismo, perdón, que emana de uno mismo, pero no es producido por uno mismo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña que es fruto del Espíritu. Dominio propio, autocontrol, continencia, ser dueño de sí mismo, tener templanza. Nosotros hemos usado la expresión templado, em, claro, porque generalmente leemos la Biblia desde nuestro idioma, pero pues estamos hablando de que la Biblia es traducida de otro idioma y por eso hay que tratar de entender el origen de las palabras en su escritura original. Así que, pues siempre hemos pensado que templado es algo como firme. Bueno, está bien, tiene que ver también con eso, porque si es firmeza, la templanza sí es una firmeza, ¿sí? La templanza es no perder el lugar. La templanza implica no ser maleable, ¿sí? No ser alterable, sino que está siempre en su lugar. Precisamente, bueno, y como fruto del Espíritu, pues hace parte, ayer meditaba sobre la palabra radicalismo y ser radical, y, y en verdad el creyente tiene que aprender a ser radical en sus principios, o sea que uno debe aprender a ser radicales con uno mismo, que cada uno aprenda a vivir bajo principios, bajo valores, bajo parámetros, lo que el Señor nos ha establecido y no pretender imponérselos a otros. Entonces, ese radicalismo es cuando yo pretendo imponerle a otros una postura, pero yo sí tengo que ser radical conmigo mismo, ¿sí? Ese era un problema que el Señor identificó en los fariseos, que los fariseos pretendían imponerle a otros el que fueran o vivieran de una manera apartada y diferente, pero ellos mismos no lo estaban haciendo. La verdadera santidad no es imponérsela a otro, sino que yo la vivo, yo me esfuerzo
en vivir de manera diferente. Eh, con toda autoridad, si es el caso, puedo enseñarlo, pero nunca imponerlo. Así que esta templanza, este dominio propio, este ser dueño de sí mismo, tiene que ver entonces con una vida equilibrada, ¿sí? Con una vida que no es desfogada en pasiones, que a pesar de los estímulos externos o internos, pues sabe mantener la mente muy clara frente a estas situaciones, digámoslo. Y hoy empezamos además el libro de Eclesiastés. Y el libro de Eclesiastés nos trae la historia, el relato de un hombre que pareciera que en cierto momento de su vida le faltó precisamente templanza y que pareciera ser que al cabo del tiempo, al final de sus días, comprende eh, que lastimosamente le dio rienda suelta a sus pasiones, que en ciertos momentos no fue dueño de sí mismo, que en ciertos momentos no tuvo dominio propio, autocontrol, y que, y que le dio simplemente libertad a sus impulsos, a sus deseos, a sus pasiones, y lo único que trajo a su vida fue desgaste, en últimas sufrimiento. Estoy hablando del libro de Eclesiastés, que se le atribuye a Salomón, eh, y vamos a empezar a leer el libro de Eclesiastés, donde claramente veremos esta falta de esta virtud que Salomón, a quien se le atribuye de nuevo el libro, pues entiende ya al final del tiempo, ya seguramente cuando es anciano. El libro se llama Eclesiastés, del hebreo Coelet, que quiere decir predicador. Ese es como el significado general. Y dice el mismo inicio del libro Eclesiastés, palabras del predicador, ¿sí? Ahí viene el nombre original en hebreo, Coelet, que es predicador. Tiene que ver con una raíz que significa asamblea. Entonces el Coelet es como el que está al frente de una asamblea, el predicador. Y dice, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, la señal clara, pues, o se le atribuye uno, es un libro sapiencial. Acordémonos que hay un grupo de libros en la Biblia que se conoce como libros poéticos o sapienciales, que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos 5 libros tienen una particularidad y es que son poesía, son poemas, son cánticos, son salmos y por eso se agrupan o se denominan de esta manera como libros poéticos o sapienciales, haciendo referencia digámoslo así, a la sabiduría que ellos enseñan acerca de la vida. Y pues se sabe por la historia de los libros de las crónicas y de los reyes, y se habla de Salomón como el hombre más sabio que haya habido. Pues la Biblia lo ve así en el mundo, eh, pero pues por lo menos en la Biblia, el hombre más sabio que haya habido, ¿sí? De los reyes más sabios. Sabio en cuanto al conocimiento, sabio en cuanto, en su momento estando conectado con el Señor en cuanto al saber vivir, pero también sabemos cómo pues el exceso de conocimiento trajo muchos problemas y dolores a Salomón. Así que entonces aquí empieza atribuyéndole este escrito a Salomón como el predicador. Y va el versículo 2 a tocar una palabra muy redundante. Aparece más o menos unas 170 veces en todo el Antiguo Testamento la palabra Hebel, que quiere decir vanidad. Y de estas 170 veces que aparece en todo el Antiguo Testamento, más o menos casi la mitad aparecen solo en los 12 capítulos del libro de Eclesiastés. Esto nos demuestra que claramente es un tema central para el predicador, la vanidad. Pero ¿cómo se define la vanidad en la Biblia hebrea? Se define como algo vacío, hueco, y en algunas partes incluso se traduce como soplo, ¿sí? Como un suspiro, dando a entender de que la vanidad es algo sin sentido, ¿sí? Es algo
hueco. Nosotros usamos el término vanidad como para referirse no sé, al enfoque excesivo en lo físico, en lo material. Tiene su sentido, ¿sí? Porque la Biblia misma describe que lo material que es efímero y pasajero. De hecho, la Biblia dice que la belleza es vana, em, que la gracia es engañosa, pero que la mujer que teme al Señor, ésta será alabada, ¿sí? Habla de una virtud de la belleza, de la gracia y del temor, y dice cada una de ellas cuál es el efecto. Y termina diciendo que la mujer que teme al Señor, ésta será alabada. Cuando habla de que la belleza es vana, es que la belleza es algo pues primero es relativo, así lo vemos, pero también es vana porque pues nadie hay manera de tener belleza para siempre, o bueno, los estereotipos de belleza. Entonces el predicador empieza a hablar de algo vacío, hueco. Estamos hablando de un hombre que aparentemente escribe este libro cuando lo ha vivido todo, ¿sí? Cuando está llegando ya a los últimos días. Listo, vale la pena. Los años, aunque sea de reflexionar, hay gente que ni viviendo todos los años reflexiona, aprende, y por el contrario, pareciera que se aferra más a las cosas materiales vacías y huecas. ¿Qué dice entonces este hombre que todo lo vivió? Todo es vanidad, dice vanidad de vanidades. Esta es una expresión muy común en la literatura hebrea, como una redundancia en sus expresiones, pero es para darle énfasis. Por ejemplo, cuando dice sueños, sueños, bueno, es muy común esta fuerza en la expresión vanidad de vanidades, es el vacío de los vacíos, parece una exageración. Y dice, y empieza a describir algunas situaciones que él vivió. Entonces, para darles un ejemplo, dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, el mar no se llena, el lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Está describiendo como ciclos de vida. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que será después. Esto parece un juego, un enredo de palabras, pero él está, digámoslo así, disertando sobre el sentido de la vida. Y va a empezar a hablar en qué pudo haber enfocado el sentido de su vida. Entonces dice, por ejemplo, el capítulo 12 en el versículo 4 dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mi casas, planté para mi viñas, me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de agua para regar el bosque, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas, de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros. Dice, me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres. El 9 dice, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Versículo 10, no negué a mis ojos ninguna cosa que deseara. Imagínense. O sea, él es un hombre sin templanza, claramente. Es un hombre sin dominio propio, es un hombre que le dio rienda suelta a los impulsos y a sus sentidos. Dice, para que diga, no negué a mis cosas, a mis ojos, ninguna cosa que deseaba, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. ¿Sí? O sea, es el predicador o el autor de Eclesiastés es un hombre que simplemente no supo decir no, no tuvo la capacidad de tomar decisiones en el espíritu.
eso es templanza, ¿sí? No tuvo la capacidad de decir sí y de decir no. De hecho, el Señor Jesús, cuando está hablándole a los discípulos, dice que vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Y dice, lo que es de más, de mal procede. O sea, nuestras respuestas no pueden ser duales, nuestras respuestas no pueden ser ambiguas, nuestras respuestas tienen, de hecho, yo siempre o hace mucho tiempo he tratado de transmitirles que la Biblia y la vida de fe es una vida de posturas, no de imparcialidad. La Biblia no nos enseña imparcialidad. La Biblia nos enseña a asumir posturas, o es bueno o es malo, o es luz o es oscuridad, o es diestra o es siniestra, o es el camino de bendición o el camino de maldición, o es vida o muerte, ¿sí? No hay un camino intermedio. Eh, el que parece medio muerto está más muerto que vivo, ¿sí? Entonces, Salomón definitivamente le da rienda suelta es a todos sus impulsos, deseos y pasiones. Dice en el versículo 11, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Miren todo lo que él hizo. Salomón alcanzó todo lo que la mayoría de las personas pudieran desear y anhelar en este mundo. ¿Qué alcanzó a hacer Salomón? Engrandeció sus obras, edificó casas, plantó viñas, se hizo huertos, se hizo estanques, tuvo siervos, o sea, tuvo, no sé, colaboradores, trabajadores. En aquel entonces existía la esclavitud. Dice, tuve posesión grande de vacas, de ovejas, tuvo ganado más que todos los que fueron antes de mí, tuvo cantores, tuvo plata, oro, tesoros, dice, fui engrandecido, además tuvo fama, reconocimiento, y fuera de eso, a ver, se complació en todo, todo lo que olió, todo lo que gustó, todo lo que escuchó, todo lo que vio, lo poseyó, ¿sí? Pero al fin del tiempo, ¿qué está diciendo? Todo era vanidad. De nuevo, ¿que era vanidad? Vacío, hueco, aire, soplo, un suspiro, todo era vanidad y nada y sin provecho debajo del sol. Él entendió, de hecho, si tienen la oportunidad de leerlo, él habla que él estudió, ¿sí? Él se preparó intelectualmente, que él trató de aprender y de adquirir ciencia, de adquirir sabiduría. Y también dice que eso le fatigó, ¿sí? Que eso trajo a su corazón fatiga. Es una palabra que va a repetir, fatiga, o sea, un cansancio que en últimas fue en vano, porque después de tenerlo todo, volvió a sentir ese vacío. Es ese vacío que creo yo a muchos de nosotros nos llevó a los pies del Señor. Ese vacío de haber luchado, ese vacío que a pesar de haber luchado, de habernos esforzado, de habernos entregado, ¿a cuántas causas nos hemos entregado en la vida? ¿Sí? Pero ¿cuántas causas solo dejaron frustración? ¿Cuántas veces le brindamos confianza a otras personas, confianza que lastimosamente fue defraudada? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto trabajo? Muchos trabajaron toda su vida pensando que el fin de la vida era la pensión, ¿sí? Y luego de tener la pensión, ¿qué pasó? ¿Qué siguió con la vida? Se acabó la vida. Entonces dice tanta fatiga, tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto complacer los sentidos para terminar entendiendo que todo es vacío, vanidad, hueco. Ahora, si vamos al Génesis, acordémonos que la condición en la que se encontraba la tierra, y les invito a que hagan la lectura si tienen tiempo más adelante, en Génesis 1, los primeros 3 versículos, dice que la tierra se encontraba oscura, desordenada y vacía. Oscura, seguramente lo que Salomón en su vana sabiduría experimentaba, porque no sabía elegir, no discernía. Cuando hay oscuridad, no se puede diferenciar lo bueno de lo malo, ¿sí? En la oscuridad todo puede ser bueno.
hasta lo malo puede ser bueno. Pero también dice que la tierra se encontraba desordenada. Y cuando la vida está en tinieblas, cuando nuestro corazón y nuestra mente está entenebrecido, pues obviamente también las cosas están desordenadas. Y hay varias cosas que el Génesis, se los he dicho muchas veces, que el Génesis menciona implica el desorden. Una de las cosas del desorden es que las cosas están fuera de lugar, ¿sí? Entonces, el desorden tiene que ver con un lugar inadecuado, con un lugar inapropiado de las cosas, ¿sí? Las cosas no están en su lugar. Y si las cosas no están en su lugar, pues no están cumpliendo las funciones que deben cumplir, ¿sí? Entonces, ¿qué denota, por ejemplo, el tema de la oscuridad y del desorden? Cuando los roles que cada uno debe desempeñar están tergiversados, están alterados, están invertidos, ¿sí? Por ejemplo, una casa donde quien manda es el niño, quien manda es el muchacho, obviamente denota que es una casa donde hay desorden, donde hay caos, porque las cosas no están en su lugar. Pero otra señal de que las cosas están desordenadas es el nombre inadecuado de las cosas, ¿sí? Em, Quiere decir que llamamos las cosas o definimos las cosas de manera equivocada, ¿sí? Entonces, eh, por eso, como dice el profeta Oseas, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno, ¿sí? Cada cosa tiene un concepto y ese concepto tiene que ver, además, con su lugar, con el lugar que tiene, pero también con su función. Entonces, cuando las cosas están nombradas de manera diferente, por ejemplo, cuando en el matrimonio hay cosas son claras, la fidelidad es la fidelidad, ¿sí? Yo una vez, hace unos años, un hombre me hablaba, atendiendo una pastoral de una pareja, él me decía que para mí, con la mente entenebrecida, me mostraba su anillo de matrimonio y me decía que él nunca se quitaba ese anillo, que él donde iba, claramente todo el mundo sabía que él era un hombre casado y que la mujer que se metiera con él sabía de antemano que él era casado y que él nunca iba a dejar a su esposa y que por eso él manifestaba su fidelidad nunca quitándose el anillo. Imagínense el concepto de fidelidad, ¿sí? O sea, para él fidelidad era no quitarse el anillo y decirle claramente a las mujeres con quienes iba a traicionar a su esposa que él era casado. Entonces, mire que las cosas están tergiversadas. Ese es un mal concepto, un mal nombre para la fidelidad. Pero también, entonces, cuando hay desorden, pues las cosas además están revueltas, ¿sí? Todo está revuelto. No se puede diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso cuando viene la luz, ¿qué dice la Biblia? El Señor empezó a separar, o sea, a colocar las cosas en su lugar, pero también el Señor empezó a darle el nombre adecuado a las cosas. Lea el Génesis 1 y eso es lo que describe. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que estaba en tinieblas, en desorden y vacío? O sea que el desorden, a pesar de que hay muchas cosas en el desorden, son huecas, no son nada. Ahora, ¿qué trae el Espíritu del Señor? Pues ilumina, ordena y empieza a llenar. Salomón pareciera que después de experimentar la oscuridad, el desorden y el vacío, llega a la conclusión que todo su esfuerzo por tener casas, propiedades, fama, reconocimiento, eh, por enfocarse, no sé, en su apariencia física, en su conocimiento que había acumulado, al final del tiempo se convierte en fatiga, en vanidad y que no tiene sentido. Pero al final de este capítulo, Salomón entiende varias cosas. Dice el versículo, eh, imagínense que Salomón, entre otras cosas, describe que el final, tanto del sabio como el necio, es el mismo, que el final del rico y el pobre es el mismo, hablándolo en este mundo, ¿sí? O sea, el día de la muerte, el día de pasar a la eternidad, el final es el mismo. Los faraones trataron, pensando en la eternidad,
de enterrarse con todos sus bienes, incluso con esclavos, y creían que eso se lo podían llevar al más allá. No, el fin era el mismo, el fin del esclavo como el fin del faraón era el mismo. La diferencia en el fin es pues el haber aceptado la oferta de salvación del Señor o haberla rechazado. Pero Salomón dice, el fin de todos es el mismo, por más que tenga o sepa, mire, el fin del hermoso y el fin del menos hermoso es el mismo. El fin del más rico y poderoso, al fin del más pobre y débil es el mismo. Y eso es lo que está diciendo ahí. Tanta, de verdad, tanto vacío en habernos enfocado a vivir en lo material, en lo inmediato, cuando había que trascender. Así que Salomón que termina diciendo, versículos 24 al 26, no hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. ¿Sabe qué está diciendo Salomón? Aprendamos a vivir cada día con gratitud. ¿Sí? Toda labor que tengamos que hacer cada día, hagámosla hoy con gratitud, con esperanza. Hoy, porque realmente lo que tenemos es este presente. Como dicen algunos motivadores, por eso se llamará este tiempo presente, porque es un regalo tangible que tenemos en las manos. Entonces dice, ¿qué es el todo el hombre? Pues disfrute, coma, beba, alégrese en su trabajo. O sea, no se queje de su trabajo, alégrese de su trabajo. Versículo 25, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? 26, porque al hombre que le agrada, esto es muy importante, al hombre que le agrada, o sea, una persona que se convierte en agradable para Dios, dice, Dios le da la sabiduría, ciencia y gozo, pero al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción del espíritu. ¿Sí? Está diciendo Salomón y nos lo va a decir al final de todo el discurso en el capítulo 12, que el todo el hombre tema al Señor, conozca al Señor. Entendió que sabía esa vida, falta de templanza, donde le dio rienda suelta a todos sus impulsos y deseos, lo único que trajo fue vacío, desorden y oscuridad. Entendió que necesitaba la luz del Espíritu, el orden del Espíritu y la llenura del Espíritu. Y entendió que la vida era mucho más que comer, vestirse y trabajar, que era mucho más que alcanzar todo esto que alcanzó, que todo eso no tenía sentido. Seguro que en todo su conocimiento hubiera entendido esto y su vida hubiese sido un poco diferente. Así que estamos empezando una semana, un día y un mes. Pidámosle al Señor que nos dé su espíritu y que nuestra mente pueda trascender más allá de lo evidente, de lo tangible, de lo físico y material. Claro que hay que trabajar, claro que hay que responder, claro que tenemos un propósito en este mundo, pero el propósito no puede ser simplemente acumular y darle rienda suelta a nuestros sentidos para satisfacerlo. Hay algo más allá y es lo que te pedimos que nos ayudes a encontrar cada día. Digámosle humildemente, Señor, te necesitamos. Despierta nuestros sentidos espirituales para que veamos más allá, para que escuchemos tu voz, para que le hallemos sentido a lo que hacemos cada día. Y no podemos seguir haciendo el día a día para, Señor, cumplir los compromisos en este mundo. Permítenos disfrutar del trabajo que nos das, que lo hagamos con gozo, con esperanza, con gratitud. Que entendamos que las labores que hacemos tienen que ayudarle a alguien, no solo a mí. Permítenos hoy hacerle bien al prójimo. Señor, que si tú nos has concedido un talento, una habilidad, un recurso, no solo sea para satisfacernos egoístamente, sino que podamos servir y bendecir a otros, Señor. Déjanos y ayúdanos a vivir con humildad, con sencillez, con gratitud. Permítanos disfrutar del que está a nuestro lado, amarlo, perdonar,
Permítenos disfrutar, Señor, de la familia, de los amigos, hacer las cosas con libertad, no siempre con interés, sino amando con libertad. Y el que ama con libertad procura lo mejor para el otro siempre. Danos tu bendición. Dígale, Señor, danos tu bendición para este nuevo mes, para esta semana que estamos comenzando y que este día sea especial. Que tengamos hoy la fuerza, la tenacidad, la sabiduría y la inteligencia para hacer lo que debemos hacer. Pero también necesitamos tu gracia para que se nos abran puertas, tu bendición y tu respaldo, Señor. No nos desampares ni un solo instante y permítenos saber que estamos en tu presencia. Te pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.